¿De acuerdo? Entonces, de la clase del martes, yo presenté los típicos problemas que íbamos a ver. Hoy vamos a empezar con el primer problema inverso que se conoce como, no sé si quizás lo googlearon desde que lo presenté ayer, el problema inverso de, ¿se puede escuchar la forma de un tambor? Este fue un problema que fue planteado por CAC, matemático de 1966. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Matemáticamente significa la siguiente pregunta. Si dos dominios planos, es decir, en R2, tienen el mismo espectro, entonces son idénticos, salvo movimientos rígidos. Aquí ya la primera observación que vamos a hacer es que movimientos rígidos significa traslaciones, movimientos rígidos es igual a traslaciones y rotaciones. Bueno, parte de ver si mi letra no está tan buena, pero ahí voy ensayando para ver parte de lo que vamos a analizar, si este modelo, si esta plataforma nos gusta, es ver si lo que escribo en la pizarra se queda bien. Voy a tratar de escribir más pequeño, claro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar los siguientes 4 puntos. ¿Qué significa el espectro de un dominio? Vamos a definirlo y demostrar que siempre existe. Vamos a ver por qué habla de un tambor en la pregunta. ¿Se puede escuchar la forma de un tambor? Precisamente vamos a ver la relación del espectro con lo que se conoce como las frecuencias resonantes de un tambor, que sería, el tambor va a estar representado por la membrana dada por el dominio del que estamos hablando. Luego vamos a dar la respuesta, voy a contarles simplemente de la respuesta al problema inverso que se dio en la literatura, que fue dada unos 30 años después de que fue planteado el problema, o sea, en los 90s, y que es una respuesta negativa. Y después, lo más interesante, matemáticamente para nosotros, es que vamos a ver la demostración positiva de la respuesta, es decir, la inyectividad para algunos casos particulares de dominios planos, de manera precisa para triángulos. Vamos a ver una demostración de casi todos los detalles, con casi todos los detalles para los triángulos. Ese es el plan de las primeras 2 o 3 clases. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver al menos hasta, bueno, casi el punto 4 va a ser el más largo, por supuesto, porque va a ser una demostración completa, así que hoy vamos a ver al menos los primeros 3 y a ver si nos da tiempo de introducir un poco el 4. Muy bien. Preguntas hasta aquí, apenas vamos a ver la definición. Pero ya podemos hacer algunas observaciones o comentarios muy sencillos. Quizá el primero es algo que aquí lo dejé muy vago. ¿Qué es un dominio? Eso es lo que ni siquiera... Voy a empezar definiendo el espectro de un dominio, así que primero comentemos como observación qué es un dominio. Un dominio estamos pensando que es un conjunto abierto acotado y sin pérdida de generalidad voy a pensar que es conexo. Eso matemáticamente no es tan importante, pero sí lo puedo pensar, sí lo puedo asumir. Esas son las 3 cosas que vamos a pensar para el dominio dado con el que vamos a trabajar: abierto, acotado y conexo. Típicamente, esto va a ser fuente de varias observaciones importantes. Típicamente voy a pedirle que la frontera, aquí estoy pensando, el nombre que usualmente le vamos a dar al dominio va a ser omega, mayúscula. Típicamente la frontera va a ser regular, o al menos regular a trozos. ¿De acuerdo? Entonces, típicos ejemplos de un dominio
puede ser obviamente un cuadrado, ¿no? Un círculo, estoy aprovechando que usando la tecnología, un círculo, o obviamente cosas más irregulares, cosas que es donde matemáticamente hay más interés, ¿no? Sí, por ejemplo, el cuadrado ya no es una frontera totalmente regular, es regular atroz, ¿verdad? Porque tiene esquinas. Cuando digo regular es, en general estoy pensando C infinito, aunque para estas cosas basta muchas veces L2, C2, C2. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? El cuadrado es frontera Lipschitz. Por ejemplo, el cuadrado de frontera Lipschitz, porque tiene por las esquinas, simplemente. Exactamente, exactamente. En todos los ejemplos que están aquí dibujados, obviamente estoy pensando en el dominio relleno, ¿verdad? Es un abierto que no incluye el borde, debería haber dibujado el borde punteado, como suele ser, pero bueno, se entiende. Abierto, acotado, conexo. Eso matemáticamente es la definición, no debiera haber duda. Perfecto. Entonces vamos por la primera parte. ¿Qué es el espectro? Vamos a ver qué es el espectro y luego qué es cuál es la relación con las frecuencias resonantes. ¿Qué es el espectro? El espectro de un dominio, entonces recuerden que aquí omega es dominio, vamos a ver que, esta es la definición del espectro del dominio. El espectro del dominio es el espectro de Laplaciano en el dominio. El Laplaciano es nuestro operador que va a quedar fijo, ¿de acuerdo? Entonces todos recordamos que menos Laplaciano, bueno, el menos, vamos a decir por qué se le suele poner menos, pero el Laplaciano, olvidémonos del menos por un momento, el Laplaciano de U no es más que la suma de las segundas derivadas de U en todas las variables, ¿de acuerdo? Aquí estoy pensando que omega es un subconjunto de Rn, ¿de acuerdo? Muchas definiciones que voy a dar, muchas cosas que vamos a ver sobre todo las definiciones van a estar en Rn, aunque el problema inverso al que nos vamos a abocar es solamente en R2, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, con esta, ya habiendo recordado quién es el laplaciano, la definición, yo creo que todos la conocen, es que lambda, un número real, es un valor propio del laplaciano en el abierto omega, si existe una función que vamos a llamar función propia, U tal que menos laplaciano de U es igual a lambda por U en el interior y con condición de borde igual a 0. Entonces, nomenclatura, la condición de borde es lo que se conoce como condición de borde Dirichlet homogénea. Es la condición de borde y la función U se conoce como función propia. Muy bien. ¿Ustedes saben, conocen algún teorema de existencia? ¿Existen estos lambda? ¿Cómo son? O sea, estos, sí, lambda, ¿cómo son? Para eso vemos este teorema, que dice que, bueno, es la misma definición. El teorema dice que cualquier abierto acotado, tenemos un conjunto de valores propios de omega que forman un conjunto discreto de números positivos. Entonces, observaciones, aquí tenemos información, tenemos que son números positivos, tenemos que convergen a cero y tenemos que son discretos. ¿De acuerdo? Además, para cada valor propio, el espacio propio de lambda n tiene dimensión finita. ¿Qué es el espacio propio de lambda n? El espacio propio de lambda n es, lo voy a escribir por acá, el en sería algo así como las u en cierto espacio, que aquí vamos a trabajar en el espacio L2, U en L2 tales que menos laplaciano de U es igual a lambda n U. ¿De acuerdo? El espacio propio asociado, que es la misma definición que generaliza a las matrices. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, bueno, y además las funciones propias
UN que van a estar en el H01 forman una base de Hilbert de L2. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos recuerdan esta demostración? ¿Todos recuerdan este teorema? No exactamente. Bueno, aquí vamos a usar los demás. Aquí vamos a usar conocimientos básicos de análisis funcional y de, bueno, de EDP. ¿Sí? Ok, pero a ver, por un momento, ¿por qué escribo este teorema? Creyéndonos este teorema, el problema inverso está planteado sobre estos numeritos, lambda n, ¿de acuerdo? O sea, como consecuencia del teorema, lo vamos a demostrar, pero como consecuencia del teorema, tendríamos entonces que uno define el espectro de omega, que es lo que hemos estado hablando, es lo que se basa el problema inverso, como el conjunto de valores propios, voy a usar esta notación, simplemente es una abreviatura, BP, valores propios del menos laplaciano en omega, que son igual a, según este teorema, a una sucesión numerable de puntitos lambda n, que se van a infinito. ¿De acuerdo? Ok. De hecho, bueno, vamos a demostrar este teorema. Vamos a demostrar este teorema. Quizá antes de demostrarlo, podemos ver, podemos recordar qué pasa en un caso particular, que es en el caso particular de n igual a 1. N igual a 1, es decir, cuando tengo omega igual a n igual a 1 quiere decir la dimensión, ¿de acuerdo? Si tengo n igual a 1, eso quiere decir que omega estoy en un conjunto de la forma AB. Sin pérdida de generalidad puedo decir 0L, ¿verdad? Si tengo 0L, entonces lo que tengo que resolver, entonces el problema espectral para Laplaciano se convierte en resolver menos U B', ¿de acuerdo? Aquí, creo que sí, aquí, bueno, aquí voy a estar ensayando lo de borrar y escribir. Aquí está. Debería esto ser práctico, ¿sí? Está bien. Menos U B' igual a lambda de U, ¿de acuerdo? Es una EDO con, por supuesto, esto, por supuesto, en 0L y con, por supuesto, U en 0 igual a 0 igual a U en L, ¿de acuerdo? Esta es una EDO bien básica, que estoy seguro que ustedes la recuerdan, la pueden resolver, saben resolverla, ¿y qué les queda? Esto es U en L. La pantalla es bien sensible, así que a veces no la despego y se sigue escribiendo como si fuera manuscrito, o sea, bueno, es manuscrito, pero como si fuera línea continua. ¿Cuál es la solución de esta EDP? Bueno, es una EDO, porque estamos en dimensión 1. ¿Quién resuelve Laplaciano dos derivadas igual a un número por sí mismo? ¿Quiénes son las soluciones? Van a ser las funciones propias de Laplaciano. Esto lo podemos resolver escribiendo, qué sé yo, su forma general, testeando con funciones exponenciales, ¿verdad? U es igual a un alfa X y encontrando el alfa, ¿cierto? Permitiendo que el alfa sea complejo. Ahí van a quedar o bien exponenciales, o bien senos o cosenos, ¿verdad? La solución no es un misterio, ¿qué función? Uno que es seno de raíz lambda U, C2, seno de raíz lambda U. Correcto. Las exponenciales están descartadas por la condición de orden. Quedan las dos trigonométricas, seno y coseno, y una se descarta por la condición de orden, que es coseno. Entonces solo queda función seno, ¿de acuerdo? Entonces esto me queda, bueno, después de hacer ese análisis, me queda que U de X es igual a ops, ok, está bien, se me fue la pantalla en un segundo. U de X
es igual a seno de, para que valga 0 en el borde, el seno vale 0 en 0 y pi y sus múltiplos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser de la forma múltiplo de x si tuviéramos en 0 pi, pero como estamos en 0 L, simplemente tiene que ser seno de n pi x partido por L, ¿verdad? Mis x parecen alfa por la raya continua. Esas son las funciones, ¿no? Y entonces, por supuesto, u bi' es igual a n pi partido por L al cuadrado, con un menos que sale al derivar el coseno, pero es justamente, eso no es un misterio, que justamente por eso uno considera menos laplaciano. Aquí uno considera menos dos derivadas, es esto que multiplica a la misma función, por supuesto, seno de n pi partido por L, X, y por lo tanto, entonces, esto me dice, y esto funciona para cualquier n en los naturales, ¿verdad? Bueno, de hecho, para cualquier n en los enteros, pero para los negativos me queda la misma función multiplicada por -1, ¿verdad? Entonces puedo considerar que es la misma función. Esta, y por supuesto, si una función es función propia, todas sus combinaciones lineales también son funciones propias, ¿de acuerdo? Y esto, a lo que más importante, el lambda n no es sino n pi partido por L al cuadrado, ¿de acuerdo? Con todos los n en los naturales. Y lo que acabo de decir, que se repite para los negativos, no es un misterio, o sea, no es coincidencia que aquí con los n negativos quedan los mismos valores, ¿de acuerdo? Muy bien, y esos son los valores propios que en efecto observamos que, como dice el teorema general, entonces lambda n se va a más infinito, pues se va a más infinito de manera cuadrática, ¿verdad? Con n cuadrado. Pregunta, ¿se resuelve cuál es la respuesta al problema inverso? Aquí, en el caso, este es el análogo al problema inverso, ¿verdad? Porque Kac lo propuso para plano, para tambores. Esto sería, el análogo sería algo así como se puede escuchar el largo de una cuerda, ¿verdad? Ese sería el problema inverso. ¿Y cuál es la respuesta? La pregunta matemáticamente, en términos de problema inverso, es: si tú conoces los lambda n, entonces puedes encontrar L. Imagínense que uno te da estos números. Puedes encontrar L, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí sería simplemente, por lo tanto, lambda 1, lambda 2, lambda 3, conoces todos. Ojo, es bien fuerte. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en el primero, lambda 1 sería simplemente pi al cuadrado partido por L cuadrada, ¿verdad? Con n igual a 1. Eso quiere decir entonces que L no es sino la raíz de, si lo despejo, esto sería simplemente la raíz de pi partido por lambda 1 al cuadrado. O sea, no al cuadrado, la raíz de lambda 1, ¿verdad? Aquí sería L igual a pi no le calcula raíz porque está al cuadrado, partido por la raíz de lambda 1. Esa sería la respuesta. Entonces sería IE, aquí lo que podríamos decir en términos del problema inverso de CAC es que se puede escuchar el largo de una cuerda. Entre comillas lo pongo, porque estamos haciendo la analogía, aunque aún no decimos qué tiene que ver con la ecuación, qué tiene que ver con las vibraciones, con las frecuencias, lo que voy a llamar frecuencias resonantes. Pero bueno, simplemente haciendo la analogía con forma de un tambor, aquí es simplemente el largo de una cuerda. Observación importante, compañeros, ¿cuántos valores propios necesité? Ops, basta el primer valor propio.
basta el primer valor propio. Porque, bueno, nada, aquí está, solo basta el primer valor propio. Eso es típico, bueno, de que estamos en un caso particular. ¿Sí? Muy bien, preguntas hasta aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a demostrar este teorema en general, si recordamos algo de funcional y EDP, y luego vamos a ver la relación con lo que vamos a llamar frecuencias resonantes. ¿No hay preguntas? Profe, Esto yo tengo una duda. No sé si se escucha. sí, se escucha muy bien. Bacán. Es que, claro, si al final tenemos como una base como de valores propios, al final para cada valor propio vamos a recuperar un largo que sea distinto, ¿no? No. O sea, el largo está fijo. O sea, todo estás pensando en dimensión 1 todavía, ¿verdad? El largo Sí. es 0L. El largo está dado. Y el largo está encriptado en estas lambda n. El L es el mismo. O sea, si el largo es el mismo. Si tú quieres la fórmula para recuperar L, esta fórmula para recuperar L es distinta para cada uno de los lambda. Por supuesto. Claro, a eso me refiero, pero eso no hace que cambien, sino como que encuentra No, una relación entre los valores propios, ¿no? Como más intrínseca quizá. sí, o sea, la fórmula para recuperar L sería distinta para cada lambda n. Vamos, habría que sacarle la raíz, habría que dividir por n simplemente, ¿no? Hay que dividir por Claro. n. Aquí sería, vamos, la voy a escribir por acá, sería L igual a pi, n pi partido por raíz de lambda n. Esa es, ¿no? Esa es la fórmula. Pero el L sería el mismo. Todas esas fórmulas que acabo de escribir te harán el mismo L, entonces basta una de ellas. ¿De acuerdo? La relación entre los lambda n, por supuesto, hay una relación que es cuadrática, y eso tiene que ver por la estructura del laplaciano en dimensión 1. Sí, pero, o sea, bueno, mi respuesta aquí concreta, buena pregunta es, si existe una fórmula para cada lambda n, es esa, pero todos te dan el mismo L, no hay distintos L. Ok, ¿sí? Ya. Gracias. Bien, muy bien. Ok, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a demostrar el teorema en general de la base. Recordamos algo con esto de análisis y de EDP. Y luego, vamos a ver qué es la relación con lo que llamamos frecuencias resonantes. Muy bien, entonces aquí va la demostración, vamos a hacerla en RN en general. Para esto, lo que tengo que hacer primero es recordar qué significa y en qué espacio estamos. Entonces, la demostración va así. Aquí voy a estar borrando si me queda muy grande. La demostración consiste en considerar la ecuación de la que estamos hablando. Estamos hablando de la ecuación menos laplaciano de U igual a F con U igual a 0. Esto en omega y esto en la frontera, ¿no? Como siempre, dado un F que llamamos lado derecho en L2 de omega. Entonces, a esta ecuación, que lo pongo entre paréntesis para llamar a la ecuación, al problema 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la definición? Siempre que uno establece una EDP, sobre todo ustedes ya saben, bueno, esto lo van a recordar, espero que todos lo hayan visto con algún detalle, pero vamos a recordar, siempre que uno ve una EDP, dado que hay nociones de solución fuerte, solución débil, hay que dar la definición. Entonces, la definición de la ecuación 1 es su forma variacional, ¿de acuerdo? Entonces decimos que U en H01 de omega, hay que recordar quién es el espacio de Sobolev, cuya primera derivada está en L2 y que tiene valor 0 en el borde, ¿verdad? Muy bien. Que es equivalente a la cerradura de las funciones de 0 infinito con la norma H1. ¿Verdad? Perfecto. Decimos que U en H01 es solución de 1
es solución del problema 1 si resuelve la forma variacional asociada. ¿Cuál es su forma variacional asociada? Que es que la integral en omega, gradiente de u punto gradiente de b, voy a estar, usualmente omito el dx, simplemente por abuso de notación, en las integrales, es igual a la integral en omega de f de x, b de x, por supuesto, y esto funciona para todo b en H01. Eso es lo que se conoce, anótenlo por ahí, como la forma variacional asociada al problema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Existe solución? Exactamente. Entonces, el otro resultado, que no voy a escribir todo su enunciado, pero lo pueden recordar, es Lax-Milgram. Lax-Milgram da soluciones de ecuaciones que están escritas como esta, donde una forma bilineal se asocia a una forma lineal. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, voy a recordar los ingredientes principales de las hipótesis de Lax-Milgram. Si eso lo puedo hacer para que nos acordemos, se tiene que A de UB definida como la parte que está en el lado izquierdo de 2, que es gradiente de u punto gradiente de b, es una forma bilineal. ¿Cuáles son los ingredientes principales? Bilineal, bicontinua. Estas dos son directas de la linealidad de la integral y el acotamiento por, qué sé yo, por Cauchy-Schwarz, simplemente, ¿verdad? Por la norma H1, y el otro ingrediente es el que acaba de decir Brian, que es coerciva. La coercividad, compañeros, es el ingrediente principal, más sutil, de problemas como este. En este caso, así que, bueno, lo voy a escribir. La coercividad, dije que cada vez escribo más detalles, a pesar de que no he escrito todo, pero esto es importante, así que está bien que lo recordemos, ¿no? Para comenzar este curso. A de UU es igual a gradiente de U al cuadrado, la integral de gradiente de U al cuadrado, y eso, compañeros, mayora a la norma completa H1, gracias a la desigualdad de Poincaré. ¿De acuerdo? Esto es porque, o sea, aquí este es el gradiente, es una parte de la norma. La otra parte de la norma es la norma L2 solita, y ellas juntas al cuadrado raíz forman la norma H1. Entonces esto es mayor o igual que una constante por la norma U al cuadrado todo H1. Y aquí está involucrada la desigualdad, un paréntesis dentro del paréntesis, la desigualdad de Poincaré, ¿no? Que es bastante recurrida en este tipo de problemas. Muy bien. Entonces, por el teorema de Lax-Milgram, el teorema de Lax-Milgram, ¿sí, compañeros? Implica que por esas tres condiciones, perdón, el otro ingrediente para aplicar Lax-Milgram es L de B, que yo lo puedo definir como el lado derecho, que es F por B integral. Esa es una forma lineal, lo anoto por aquí en un rincón, perdón, lineal y continua, ¿verdad? Esos dos son los ingredientes. Con esos dos ingredientes, entonces se demuestra que existe un único U en H01, solución de 2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa para nosotros la solución de 1? Bueno, por cierto, ¿por qué significa la solución de 1? Porque directamente significa que, bueno, lo puedo escribir en una... ¿Está bien hasta aquí? Voy a pasar de página. Si resuelve 2, quizá aquí podría copiar. A ver, voy a hacer un experimento. Estamos ensayando, ¿verdad? Así que, si la duplico, se duplica con lo que estoy escribiendo. Y aquí puedo borrar. Sí, sí. Un poco de paciencia, porque estamos
De hecho, podría seleccionar. Bórrate. No se borró. Ya quiero que se borre. Ya, disculpen. Disculpen, no voy a estar experimentando todos los días, ¿eh? Es porque estamos viendo cómo funciona esta pantalla. Hasta ahora me está gustando. Ustedes me dirán su opinión, por supuesto. Ok, entonces habíamos enunciado, dejé esto escrito para que queden las definiciones, para hacer el comentario sencillo de que suponiendo que tenemos dos, ¿sí? 2 significa que tomándonos B en las funciones test que son las C0 infinito de omega, ¿sí? Eso significa entonces que lo voy a escribir de derecha a izquierda. F de B es igual a la integral de gradiente de U punto gradiente de B, y eso significa que esto es integrando por partes, o más bien, de manera rigurosa, formalmente sería integrar por partes, de manera rigurosa es aplicar la definición de la derivada distribucional. Esto no es más que menos laplaciano de U con B en el sentido de las distribuciones, D'. D no es sino la C0 infinito, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que menos laplaciano de U es igual a F, menos laplaciano de U es igual a F en el sentido de las distribuciones. Anoten por ahí, es en el sentido de las distribuciones, y eso es así. Sin embargo, el laplaciano es un operador diferencial tan bonito que tiene propiedades que ya exceden un poco lo que estamos viendo. Quizá lo vieron en EDP, pues es importante para la gente que hace elípticas, que estudia elípticas, lo que se conoce como la regularidad elíptica. Conoce como la regularidad elíptica, implica que U está en H2. U está en H2 significa que sus segundas derivadas están en L2. Eso es, grosso modo, porque el laplaciano, que no tiene todas las segundas derivadas, solo tiene las segundas derivadas iguales, ¿verdad? La traza del hessiano, como quien dice, pero basta para tener toda la traza de en H2. Y entre paréntesis, en dimensión 1, que es el caso que vimos en la slide pasada, es directo, ¿verdad? Porque tienes la segunda derivada igual a F en L2. ¿Sí? O sea, lo voy a poner entre paréntesis, si n es igual a 1, entonces tendríamos u bi'prima menos u bi'prima igual a F, que es una función L2, eso entonces implicaría directamente que u está en H2, ¿verdad? Sí. Sin embargo, así, eso es correcto, eso es cierto. Aquí me quedó un poquito amontonado, perdón. U bi'prima sería igual a F, que está en L2. Entonces, U está en H2. Y regularidad elíptica se cumple de siempre. ¿Sí? Y por cierto, que cuando la frontera del dominio es regular, cuando también se puede tener regularidad clásica para U. Todo esto yo creo que quizá lo saben y no será de mayor interés para nosotros, así que no voy a hacer más comentarios. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, bueno, apenas he demostrado que el problema tiene solución. Hay que ver lo del espectro. ¿De acuerdo? Muy bien, así que continúo. Voy a poner una página. ¿Está? ¿Dónde estaba? Ah, perdón. Me creó una página al principio. Muy bien, estoy avanzando más lento de lo que creía, pero estoy viéndolo en detalle. Por favor, me pueden comentar cualquier cosa. Ahí está, me creó una página más. Perfecto. Ok, hasta ahora entonces hemos visto que la Milgram nos asegura la existencia de una solución única. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver
un teorema de análisis funcional para garantizar el espectro. Para garantizar el espectro, lo que hacemos es consideramos el operador, ojo, el operador que manda la F. Ya no voy a regresar a la slide anterior, pero es la ecuación la he recordado, ¿verdad? Menos laplaciano igual a F. Manda la F que está en L2, la manda a la solución que acabo de demostrar que existe, ¿no? Que está en H1. Ya dijimos que por otra regularidad, sin embargo, aquí eso lo dije solo como comentario, lo de la regularidad extra, elíptica. Aquí vamos a usar simplemente la consecuencia del Lax-Milling, ¿no? Es para la existencia del espectro. U está en H01 de omega, ¿de acuerdo? Solución del problema 2, por supuesto. Solución de la formulación variacional de nuestro problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, ahora, compañeros, lo voy a considerar como contenido en L2, porque obviamente H01 está contenido en L2, ¿de acuerdo? Entonces, ese hecho de considerarlo así me da una propiedad muy importante de este operador, porque nosotros sabemos que H01 de omega se inyecta en L2. Esto quiere decir simplemente que está contenido, pero que la identidad o la inyección, como lo podemos pensar, tiene una propiedad extra que es compacta, ¿de acuerdo? Entonces esto se inyecta de manera compacta. ¿Todos recuerdan lo que es un operador compacto? Aquí de nuevo voy a hacer referencia a un teorema de análisis funcional. Si no lo han visto en precisión, no se preocupen, bueno, lo vamos a tomar como cierto. Pero los conceptos es importante que recordemos. ¿Qué quiere decir que la inyección sea compacta? ¿Alguien recuerda? Sí, algo así. O sea, un operador es compacto si manda conjuntos acotados en precompactos. Eso quiere decir que tengan cerradura compacta. En dimensión finita, todos los operadores continuos son compactos. ¿De acuerdo? En dimensión infinita, no, y eso da bastante utilidad cuando sí lo son. Muy bien, esto se usa, por supuesto, lo primero que debía haber dicho es que T es lineal y continuo. T es lineal y continuo, esto es lo primero, y eso es gracias al Lax-Milling. ¿De acuerdo? Que da una cota de U en H01 acotada por L2, y por lo tanto está acotada en L2 también. Ok, muy bien. ¿Qué más? El operador T tiene otras propiedades importantes que es... ¿Perdón? Ya lo dijimos, o sea, T es compacto. Ah, bueno, perdón. Aquí solo dije de la inclusión, pero esto implica, compañeros, que T lo podemos pensar como una composición, ¿de acuerdo? Aquí está la inclusión, y aquí está el operador T en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el operador T, considerado como F de L2, que lo manda a la U en L2, esta es un operador compacto. ¿Sí? Además, ok, primera propiedad. Además, de hecho ya solo me falta una. Que es lo siguiente. Si hacemos el producto punto de T de F con G, si hacemos el producto punto, ¿en qué espacio estamos? En L2, ¿verdad? Si hacemos esto, aquí lo que vamos a hacer es hacer vamos a ver qué es autoadjunto, en efecto. ¿Lo vemos en detalle o se lo saben? Es simplemente por ser autoadjunto, porque la Laplaciano es autoadjunto. Veamos, ¿esto quién es? Si G es una función en L2, esto no es sino U, porque TDF es U, ¿de acuerdo? Que está multiplicado por la función G, por una función G en L2 cualquiera, ¿sí? Pero la función G en L2 cualquiera es igual a la integral. Tomemos ahora
Bueno, lo voy a escribir aquí. Esto es igual a la integral de gradiente de U punto gradiente de B por definición de la solución del problema asociado a G, donde menos laplaciano de B igual a G, B igual a 0. Esto en omega y esto en el borde. Esto, compañeros, es la 2, pero para G. Es exactamente la definición de la formulación variacional de 2 para G usando a U como función test. ¿Sí? Y una vez que se tiene eso, uno recuerda que por la misma 2, pero ahora para F, esto, continúa aquí escribiendo, esto también es, no era sino escribir F contra B, ¿verdad? Por el mismo 2, pero ahora para F. Y esto, compañeros, no es sino escribir F contra T de G. Entonces, la definición de la fórmula variacional me dice que coincide F con T de G o T de F contra F, con T de G contra F en L2. Y esto implica, por supuesto, que T es autoadjunto. Autoadjunto, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, aquí utilizamos un teorema espectral, aquí ya no me voy a detener, no lo voy a enunciar, pero el teorema de descomposición espectral para operadores compactos autoadjuntos me dice la existencia del espectro. Ese teorema me dice que es un teorema es como el análogo de diagonalización de matrices, ¿verdad? Pero en dimensión infinita y funciona para los operadores compactos autoadjuntos. Entonces, el teorema espectral me dice que existen los lambda n aquí hay un paso adicional. El teorema espectral me dice que existe el espectro. El espectro en un operador en general, de resultados de análisis funcional, es de distintos tipos. Este teorema espectral me dice que el espectro de estos operadores es formado solo por valores propios. Solo por valores propios. Existe mu n, en R, todo esto es en R, en los complejos sería análogo, valores propios del operador T, tales que mu n se va a 0, eso es parte del operador, es un conjunto discreto, por eso está indexado de manera para los naturales, bueno, y además es discreto, y si le quito el 0 es discreto, y además, las funciones propias son base de L2. Todo eso me dice el teorema espectral. Entonces, bueno, les pido que lo consulten si no lo han visto, pero todo eso me dice. Muy bien. Entonces, para terminar, ¿quiénes son nuestros lambda n? Nuestros lambda n. Bueno, voy a decir otra cosa. Además, el operador T tiene este operador que es la solución de la ecuación de Laplace. Tiene una propiedad adicional que es positivo. ¿Dónde se ve que es positivo? O sea, bueno, ¿qué significa que es positivo? El hecho de que es positivo es cuando lo aplicamos T de F contra el mismo F. ¿De acuerdo? Si aplicamos T de F contra el mismo F en L2, es así, aquí aplicar G igual a F, con lo cual me queda gradiente de U por gradiente de U. ¿Está bien? Y esto me queda, bueno, obviamente gradiente de U norma módulo NRN al cuadrado, y esto es mayor o igual que 0. Eso quiere decir, compañeros, si hacen eso para un valor propio, mu, del lado izquierdo les queda lambda por F cuadrado, ¿verdad? Mu por módulo de F al cuadrado. Eso significa que mu n es mayor que 0 para toda n. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por último, bueno, aquí ya termina la aplicación, acá ya terminó la aplicación del teorema espectral. O sea, solo hacemos la conversión hacia nuestro problema original. Nuestro problema original es, aquí estoy yendo de la F a la U. Nuestro problema original es el laplaciano. Así que ojo cuando lean, una cosa son los valores propios del operador solución y otra cosa es lo que en la literatura se habla como los operadores propios del laplaciano. Es el inverso uno del otro. ¿Para qué? Para ver qué es el inverso uno del otro, aquí simplemente hay que ver que
el hecho que sea valor propio significa que T de F, a ver, ¿cómo lo escribo? T de F, aquí sería, por lo tanto, T de F es igual, T de Fn, digamos, es mu n de Fn. ¿Sí? Con lo cual aquí debía haber dicho, para seguir con esa notación, modifico acá un poco, el que es la base es los Fn, ¿verdad? Hay una relación entre Fn y Un, por supuesto. T de Fn es mu n de Fn, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ¿qué hago? Bueno, aquí, bueno, hay varias maneras de escribirlo. Aquí simplemente hay que pasar dividiendo, ¿verdad? Eso significa que, espero que no se confundan, una forma de escribirlo es 1 partido por mu n, se pasa dividiendo por la linealidad de Fn es igual a Fn, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo puedo escribir como, esto lo puedo escribir como, esto lo puedo escribir simplemente como Un, cambio de notación, y lambda n lo defino como 1 partido por mu n. Si mu n se iba a 0 por el teorema espectral, entonces esto se va a infinito. Y son positivos por la positividad de la línea anterior. Y que t de... ¿qué está, verdad? Que t de 1 partido por mu de un significa que menos laplaciano de un es igual a su lado derecho sería lo que está a la izquierda de acá, ¿verdad? Que sería 1 partido por mu n, o lo que he definido como lambda n, por un. Y esto, compañeros, entonces es lo que habíamos estado buscando, ¿verdad? Donde esta es nuestra solución. Entonces, hemos demostrado que en cualquier dominio existe un conjunto de una sucesión de valores propios de Laplaciano, que no es sino el inverso. Sí, llamé el Fn, en realidad traje la notación del Fn en balde, ¿verdad? Era el UN siempre, da lo mismo cómo la llamemos. Sí, muy bien. ¿Preguntas? Ok, entonces aquí termina esto. Este es una aplicación muy importante, o sea, para mí es de las aplicaciones más importantes de Lax Milgram, la EDP más famosa, ¿no? La EDP, la primera EDP que uno ve. Profe, Sí, ese lambda n se va a infinito, ¿cierto? El correcto. último que El puso, lambda n se va a infinito, es el inverso del mu n. Ajá. sí, que lo había visto como un cero y me perdí en un momento. Sí, perdón. Sí, sí, bueno, aquí todavía me están quedando un poco chuecas las letras, pero es infinito, gracias. Es más infinito, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, recuerden, aquí hay dos espectros, ¿verdad? El espectro del operador, como todo operador compacto, los espectros son conjuntos acotados. El espectro de un operador siempre es compacto, ¿de acuerdo? Entonces, está entre 0 y el último, el valor propio más grande, que es nuestro mu1. Lo podemos indexar como 1 y luego se van a 0, ¿no? Al sacarle el inverso, los lambda n se van a infinito, ¿no? Entonces el lambda 1, que es el primer valor propio de Laplaciano, sería el inverso de mu1 y luego se van a infinito. ¿Con qué? Bueno, ya hablando a nuestro problema inverso, ¿cuál es el primer valor propio y con qué orden se van a infinito? Eso es información muy importante, que es parte de toda una teoría que se llama la teoría espectral, ¿de acuerdo? En particular, bueno, lo vamos a ver, es parte de la solución del problema inverso. Estos números incluyen información geométrica del dominio. Información que no cambia cuando cambia el dominio. O sea, algunas propiedades del dominio son esenciales para el espectro. El espectro las detecta. Muy bien. Sí, gracias. Ya se nos aguantó, nos quedan 10 minutos. Continuamos, si no hay más preguntas.
Paso a al segundo punto. ¿Qué tiene que ver esto con los tambores? Está bien, tenemos el espectro del laplaciano, pero ¿qué tiene que ver esto con los tambores? La respuesta, una explicación de esto es la explicación de qué son las frecuencias resonantes y que se llega por medio de la ecuación de ondas. Entonces aquí recordamos a otra EDP famosa, ahora es una EDP en evolución, cuya parte principal es el laplaciano, o sea, más bien cuya parte espacial es el menos laplaciano y por lo tanto tiene relación con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es la ecuación de ondas? Dos derivadas en tiempo menos laplaciano igual a cero, si no hay fuerzas externas, le pongo igual a cero, condición de Borde-Dirichlet, y con dos condiciones iniciales, la de la posición y la de la velocidad. Aquí, físicamente, esto modela la vibración, ya sea de una membrana o de una cuerda, en dimensión igual a 1, estaríamos pensando en una cuerda que está sujeta en los extremos, y ahí la condición de Borde cero en la frontera, y que oscila con cierta frecuencia, de cierta forma, a lo largo de ella, ¿no? En dimensión mayor, por ejemplo, en dimensión 2, que correspondería a lo que es nuestro problema inverso, pues sería lo mismo. Aquí ya no me atrevo a dibujar, pero sería una membrana sujeta en todo su contorno, vamos, un tambor, que vibra con cierta frecuencia, ¿no? O sea, toda la membrana está vibrando, pero se mantiene fija, lo que haría un tambor. Bueno, muy bien. Vamos a ver que de las infinitas maneras de vibrar que tiene una membrana, hay un conjunto de formas de vibrar que son muy importantes y tales que todas las demás formas de vibrar se pueden descomponer en combinaciones de esas. Y esas formas de vibrar nos da las funciones propias del laplaciano, cuya existencia acabamos de demostrar. Entonces, de manera precisa, la manera que me gusta aquí de explicarlo es decir, tomar un caso particular en el que tomamos la condición inicial igual a una de las UN funciones propias del laplaciano. Esta UN es una de las funciones propias de menos laplaciano. Y la condición de la velocidad inicial cero, para simplificar. Entonces se puede ver directamente que la solución se puede expresar como un coseno de la raíz de lambda n por UN. Esto, compañeros, a ver, se verifica directamente. ¿Por qué se verifica directamente? Bueno, vamos. ¿Qué significa que sea función propia? Esto es separación. Ah, aquí me falta algo, ¿verdad? Aquí hay falta un t. Es coseno de raíz de lambda nt. Y UN depende de x. ¿Cómo se llega a esa solución? Separación de variables. Esto lo han visto incluso antes en los cursos básicos de ecuaciones, ¿no? Recordemos que sea función propia significa que menos laplaciano de UN es lambda n por UN. Entonces, lo propio hace el coseno de raíz de lambda n con t. Cuando se deriva dos veces en tiempo, me queda un menos y me queda coseno, ¿verdad? Por raíz de lambda n dos veces, por eso me queda lambda n. Y eso hace que se satisfaga la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llega a eso? Con separación de variables. Muy bien. Punto. Estoy diciendo una solución particular. Se llega a separación de variables. Pero ¿qué significa eso, compañeros? ¿Qué significa que tenga coseno con cierta frecuencia, que es la raíz de lambda n, multiplicando una función? Significa, voy a hacer la explicación aquí en dimensión 1 para poder dibujar. Significa que si yo considero el UN fijo, dimensión 1 en 0L, supongan que el UN es así. Entonces, el UN está fijo en X, pero luego lo multiplico por coseno, por cierta frecuencia, multiplicado por T. Cuando T varía, esto va a moverse con la amplitud desde -1 ella misma hasta 1 ella misma, ¿verdad? Entonces, con todas estas opciones, se va a mover con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Esa última que dibujé, bueno, debería ir por abajo, qué sé yo. Pero coseno es una función periódica que cambia entre -1 y 1. Entonces, con el paso del tiempo, el UN se mueve con la frecuencia raíz de lambda n en el perfil de UN. ¿Se fijan? Entonces, bueno, esto es algo
más o menos directo de ver. Eso lo que nos dice es que esa función, esa solución especial, corresponde al perfil UN vibrando con cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Y por el teorema de descomposición espectral, esas UN generan todo el espacio. Entonces, todos los sonidos, digamos, son combinaciones de estos sonidos. Esto no es un misterio, lo que está detrás de esto es la descomposición en series de Fourier, ¿verdad? Por ejemplo, que es una descomposición especial. Y que, bueno, que corresponde a que todo se puede poner en combinación lineal de ellos. Muy bien, así como yo me tomé condición inicial, velocidad igual a 0, y I0 igual a UN, se puede tomar cualquier I0 y I1 arbitrario, se los dejo como ejercicios, como escribir la solución general de la ecuación de ondas, tomando I0 y uno arbitrarios. Bueno, eso de arbitrarios es parte del ejercicio, preguntarse en qué espacio, ¿verdad? ¿En qué espacios? Porque hay dos espacios, hay dos funciones ahí. En este caso en particular, el I0 y el I1, ¿en qué está sucediendo? Bueno, es parte del ejercicio. Es parte del ejercicio. ¿Alguien sabe? No es un... ¿Dónde vivían las funciones propias? ¿Dónde vivían las funciones propias? Todo lo hicimos en L2, pero las funciones propias, como eran solución del problema del ax migrant, eran más regulares. En H01, ¿de acuerdo? En H01. Entonces, todo esto está entre L2 y H01. Entonces, no sé si lo recuerden alguien de que lo hayan visto en sus cursos de EDP o que lo hayan leído por ahí, pero esto justamente responde a esos dos espacios. O sea, en concreto, ustedes les pido que vean los detalles, pero ya que me están preguntando, el I0 se puede demostrar que se puede tomar en H01 y el I1 en L2. Si mal no recuerdo, creo que eso sí. Y la relación de cómo una es más regular que otra está dada por la relación que hay entre hay un lambda n multiplicando en uno y no en el otro cuando escriben la solución general. Piénsenlo, reflexionen. Sí, muy bien, buenas preguntas. Ok, ¿más comentarios? Muy bien. Entonces, lo último que hemos dicho con la ecuación de ondas es solo para explicar el contexto de por qué Kak tituló su paper. Ese paper fue un paper donde planteó este problema inverso. Se puede escuchar la forma de un tambor, ese es el título del paper, ¿no? Es un poco, obviamente, para ponerle un título llamativo. Eso fue la explicación con la ecuación de ondas, por eso lo hice. Muy bien. Pero entonces, regresando a simplemente la notación de teoría espectral, el problema inverso espectral que estamos estudiando es si los valores propios de omega 1 son iguales a los valores propios de omega 2, entonces omega 1 es igual a omega 2 o es igual, aquí le puse un símbolo de como ser semejantes o algo así, para significar lo que dije al principio, que son iguales salvo movimientos rígidos, ¿no? O sea, se puede pensar en el concepto en geometría de congruentes, ¿verdad? Congruentes, o sea, iguales salvo movimientos rígidos. Perfecto. Ok, como comentario, si se cumple la hipótesis de lo que estamos preguntándonos, o sea, ojo, este es un problema, es determinar si es cierto. No va a ser cierto en general, va a ser cierto para algunos subespacios de dominios. En todo caso, cuando se cumple la hipótesis, se dice que omega 1 y omega 2 son isoespectrales. Eso, bueno, el nombre iso significa lo mismo, entonces que tienen el mismo espectro. Muy bien, y ya podemos, de hecho ya lo hicimos, así como lo escribí aquí en la preparación de la clase, lo iba a hacer hasta este punto, pero eso ya lo hicimos, el teorema análogo al problema inverso espectral, pero ahora en 1D, ¿de acuerdo? Se puede escuchar el largo de una cuerda, ya lo vimos que sí, entonces el teorema es este.
si tengo dos L1 y L2, tales que los valores propios en el dominio 0,1 corresponde a los valores, son iguales a los valores propios en el 0L2, L1 y L2 tienen que ser iguales. Entonces ya vimos la demostración. Ya vimos la demostración. Aquí puedo poner una observación. Bueno, entonces se puede escuchar la forma de el largo de una cuerda. Ya no lo voy a escribir esa frase. Aquí quiero poner la observación simplemente para ubicarnos en el contexto de los problemas inversos, que esto responde a la unicidad del problema inverso, ¿sí? En todo esto del problema espectral, la pregunta es la unicidad. Ni siquiera estoy hablando de la estabilidad, mucho menos de la reconstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, esta respuesta afirmativa, este teorema, lo que nos da es la unicidad del problema inverso, ¿no? Si son iguales las observaciones, entonces son iguales las cosas que quiero recuperar. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, sí, este es un buen momento para terminar. Las siguientes dos slides es información antes de ya entrar a la demostración de los casos particulares. Problema inverso espectral. En dimensión 1, bueno, es casi trivial, pero se puede demostrar ejercicio que también se tiene la inyectividad para algunos casos particulares en R2, que es para rectángulos y para círculos. Para rectángulos de longitud 0L1, o bueno, vamos a ponerlo 0A, 0B, no les será difícil. ¿Qué harían ahí? Bueno, reflexionen, para no gastar más tiempo, se los dejo planteados y en círculos. No es un misterio, bueno, ya se lo estoy poniendo como pregunta. ¿Qué harían? No es un misterio que lo que habría que hacer es abocarse a determinar explícitamente, así como lo hicimos en 0L, determinar explícitamente las funciones propias de Laplaciano. Cosa que se puede en algunas geometrías, pero está lejos de poderse en geometrías más complicadas. Es parte del interés de este valor, de este problema inverso, que para geometrías arbitrarias, las funciones propias de Laplaciano no se pueden determinar. Por cierto que hay métodos numéricos interesantes, pero en general determinadas analíticamente, así como uno dice seno, de NP X partido por L, no. Muy bien. Esto lo pongo como ejercicio porque es más o menos, bueno, ustedes lo pueden hacer. Pero, por cierto, les cuento que también se tiene la unicidad para algunos casos más interesantes, en los que ya no se puede encontrar explícitamente, pero se ha demostrado a lo largo del tiempo. Esto estoy hablando de, pues, desde que se planteó el problema inverso hasta estos años, o en particular en los 90, 80s, 90 estuvo muy activo esto. Alguna paper recientes dentro de las referencias, les voy a dar un par de notas, papers de los recientes. Muy bien, se tiene la unicidad para polígonos regulares, para paralelogramos, para triángulos. No se sabe para un caso, por ejemplo, se sabe que para polígonos en general es falsa, ¿de acuerdo? Si me salgo entre los polígonos regulares. Pero hay muchos otros casos en los que está abierto el problema. O sea, casos particulares. Si nos remitimos al caso general, como fue planteado por Kac, ese se demostró que es falso si permite uno cualquier dominio. Eso se demostró en el año 1992, que es buen momento para terminar. Me falta una slide, voy a enseñarles el dominio, los dominios que se encontraron. El teorema, Gordon, Webb y Wolpert, en el 92, demostraron que existen dos dominios en R2, bueno, de hecho existen muchos más, existen parejas de dominios, no congruentes tales que los valores propios en ambos dominios coinciden. 92, entre paréntesis, por cierto que cuando Kac planteó el problema en el 66, ya se había demostrado algo que quizá alguno de ustedes ha pensado o se le ocurrirá preguntarme, ¿qué pasa en dimensión mayor? Ya se había demostrado que en dimensión 8 o 16, no me acuerdo, hay dominios que no cumplen inyectividad, pero con demostraciones mucho más que se escapan de lo que estamos viendo. Y también puede plantearse en variedades de Riemann y otros objetos geométricos.
Pero bueno, perdón, regresando a este teorema, planteado en el contexto específico en el que lo había planteado Kat, se demuestra esto en el 92, y los dominios son estos exactamente, esos fueron los primeros que se plantearon. Hay mucha información en internet y en distintas páginas, por supuesto, al respecto, pero esos son los dominios que se plantearon. Así que aquí es buen momento para terminar. Termino con la siguiente observación. ¿Qué notan? Pregunta Brian y los demás. ¿Qué notan en estos dos dominios? Son distintos, rotándolo y trasladándolo uno no llega al otro, pero tienen ciertas particularidades, ¿verdad? ¿O no? Pregunta, ¿qué notan entre ellos? El que tienen el mismo espectro está enunciado, obviamente eso no lo creemos, ¿verdad? Habría que calcularlo, pero dando por hecho eso, uno observa que tienen distintas peculiaridades. ¿Quién me dice alguna? O sea, parecidos, no son el mismo, no son congruentes, eso está claro. Sí, tienen los mismos ángulos. A ver, ¿tienen los mismos exactamente? Fíjate que esa es una muy buena observación que yo... ¿Cómo lo planteamos? ¿Cuál es tu afirmación? ¿Que tienen el mismo número de ángulos y con las mismas medidas? Por ejemplo, aquí tiene rectos, tiene uno no convexo, dos no convexos, claro, y tiene ¿cuántos rectos? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos también. Claro, otro de más grande que recto. Sí, sí, tiene exactamente los mismos ángulos. O sea, el mismo número de ángulos con la misma medida. ¿Qué más? Empezaste por una complicada. Esto, ok, lo voy a anotar. Mismos ángulos. ¿Qué otro comparten? Daniel, Cristóbal, Felipe. ¿Cuál? No convexos. Sí, correcto, son no convexos. Esto me hace preguntarme, algo que no me acuerdo. Bueno, no importa. En efecto, son no convexos. Esto es una observación más básica. Es una observación más básica, porque, bueno, no es convexo ni el uno ni el otro. Sin embargo, esto de que es más ángulo es mucho más fina, porque es algo que sí comparten entre ellos. ¿Qué más comparten? Tienen la misma área. Exactamente. Tienen la misma área. ¿Qué otra cosa? Están compuestos parece como si estuvieran compuestos por los mismos trozos. Sí, sí, los mismos como segmentos, sí, se puede, recortarlos sí se podría llevar uno al otro, ¿verdad? Exacto. Eso es parte de que tienen los mismos ángulos, de que tienen la misma área, y para terminar también comparten el perímetro. ¿Sí? Bueno, eso no es una coincidencia. Resultan que elementos geométricos como estos son isoespectrales. Es decir, esos sí se mantienen cuando el perímetro, los valores propios se mantienen. O sea, sí se puede garantizar que si dos dominios tienen el mismo espectro, tienen que tener la misma área, el mismo perímetro y otras propiedades. De manera que para encontrar un contraejemplo tenían que abocarse a modificar dominios sin modificar su área y su perímetro. Y bueno, y hay técnicas, como entiendo que bien explícitas, para hacer eso, construcciones que tienen que ver con, bueno, que luego las cuentan estas personas. Caroline Gordon, creo que se llama, es una matemática, lo explica por medio de recortar y desdoblar trozos de papel, es muy interesante. Ok, pero bueno, matemáticamente entonces nos quedamos con esta observación, y esto, anótenlo por ahí, estos son lo que son magnitudes isoespectrales, o sea, que se conservan con el espectro. Así que lo que vamos a hacer a continuación, esto es el contraejemplo general que surgió en la literatura. Lo que vamos a ver en las siguientes clases no es ver cómo lo hicieron, pero remitirnos, para avanzar, remitirnos a un caso particular que es el de triángulos, donde sí se tiene la unicidad. Vamos a demostrar con algunos lemas, con algunos resultados que vamos a usar más poderosos,
vamos a demostrar la unicidad del problema inverso para triángulos. Eso lo hacemos la siguiente clase o las siguientes 2 clases. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a empezar. Esa es la primera slide. Pero aquí terminamos por hoy. Si no hay preguntas, comentarios. Una pregunta. O sea, Sí. es porque vamos a hacer la unicidad para triángulos, pero ahí no me puedo yo descomponer el triángulo y también se tendría unicidad. O... Ah, buena pregunta, muy buena pregunta. No, o sea, para este no se tiene la unicidad, para triángulos sí se tiene. Pero, ¿qué es lo que pasa? Seguramente es que cuando lo descompones en triángulos, el espectro no te queda la suma de los espectros. O sea, el espectro global va a cambiar. ¿Sí? O sea, una cosa es el dominio, una cosa es un dominio y otra cosa es los dominios que sean triangulados. Esos serían, claro, cada uno de estos subdominios tiene su propio espectro, pero resultaría muy estrambótico que fuera el espectro total, sería la unión de los espectros. Es muy interesante esa pregunta, porque tal cual así, no es. Correcto, pero muy buena porque hay propiedades mucho más finas que están detrás de cómo llegaron estas personas a este dominio, ¿no? O sea, si es algo de localización y ir creando otras partes. Sí, muy bien, muy bien. ¿Otra pregunta? Voy a borrar esto. Vale, bueno, si no hay más preguntas, aquí podemos concluir. Nos vemos la siguiente